Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Son las 6 de la tarde en este archipiélago nuestro. Aquí en Bonita Radio a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación, producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones. Un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, declamadores, ustedes y esta que está aquí, Dinora Marzán. Ya comienza De Letras. Son las 6 de la tarde o las 5 de la tarde o la hora en que usted haya decidido escuchar su programa de letras aquí por Bonita Radio. Sintonízanos siempre cuando usted necesite un rato de esparcimiento por www.bonitaradio.net. Y esta tarde tenemos, o esta noche, o esta mañana, tenemos a alguien bien especial para mí. Me siento muy honrado de tener al profesor de Literatura Antillana 1 y 2, Raúl Guadalupe, y a Esther, que fuimos compañeros de estudios y compañeros colegas ahora en la UPR de Humacao. Bienvenidos a De Letras. Gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, un honor que hayas aceptado. Vives por aquí cerca, ¿no? Sí, somos prácticamente vecinos. Aquí al frente del colegio de farmacéuticos. O sea, ¿pudiste casi venir a pie? Sí. Qué bien. Y entonces, como yo tengo el síndrome post calle San Sebastián, yo voy a empezar in media res. Cuéntame, ¿Rilke, Mallarmé o Baudelaire? Como todos a la vez. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué Bueno, te ha llamado la atención? ¿Qué te ha hecho, sobre todo de esos poetas que son como icónicos, ¿no?, para nosotros? Sí, bueno, los poetas que yo leí con más detenimiento a partir de mi adolescencia fueron varios. Hay uno que tengo que destacar, que fue Luis Llorén Torres. Luego César Vallejo, el peruano. Es un poeta que siempre va conmigo. Pablo Neruda, sobre todo los primeros libros de Neruda. Y luego Verlaine, Paul Valéry, Baudelaire, Whitman, todos esos poetas me los estudié con mucho gusto, me los disfruté. Y te formaron, ¿no? Y ayudaron a mi formación, diríamos. Sí, los poetas, igual que los narradores, para los que nos gusta la narración, son como las parejas, siempre aportan un poquito de uno, aunque uno después las quiera olvidar. Entonces, fíjate, Llorén Torres, por alguna razón fatídica, en la isla ha sido encapsulado en un tipo de poesía, y entonces como que no lo erótico de él, lo maravilloso de los sonetos sinfónicos, el canto de Al pie de la Alhambra Al pie de la Alhambra, que fue ha perdido un poco. Su primer libro fue Al pie de la Alhambra. Al pie de la Alhambra. Sí, lo escribió en Granada. Okay. Y se lo dedicó a la que luego fue su esposa, Carmen Rivero, una andaluza. Muy bien. Sí. Ese es un libro que tiene cosas interesantes. Hay mucha influencia de la poesía romántica de Bécquer, de Gustavo Adolfo Bécquer, que también era andaluz, y de los escritores andaluces del momento. Estamos hablando de finales del siglo XIX, la última década del siglo XIX, 1890, que Llorén, pues, como le gustaba escribir, le gustaba hacer palo también por allí, por las barras de Granada, de la pie de la Alhambra, pues mantenía tertulia con muchos de los escritores andaluces. De hecho, en la introducción de ese libro, él da cuenta de todas esas relaciones. Tú sabes que es bien interesante porque muchos de nuestros escritores se formaron o por lo menos reciben toda esa influencia europea, porque en nuestra literatura, vamos a ser honestos,
se gesta en muchos momentos en Europa, porque la gente que tiene dinero se va para allá. Claro. El pobre, no venga mi amigo a pensar usted que los pobres de aquella época tenían tiempo para escribir, ni siquiera sabían leer y escribir. Exacto, o sea, sí. Quizás Bueno, con excepción de algunos, como sí. Pachín Marín, ¿no? La falta de instituciones académicas formales en el siglo XIX, pues, obligaba a estos hijos de las clases propietarias del país a educarse fuera, sobre todo en Francia y España. Pero tampoco debemos olvidar que Tapia no salió y hizo mucho. Sí, claro, pero siempre había algo, no sé si... yo estoy loco de conocer más sobre este tema. De hecho, iba a ser mi tema de tesis doctoral y mi director me dijo que era más más de historia que... Yo quiero conocer un poco más sobre el contrabandeo de libros en el siglo XIX, porque claro, la censura colonial nos tenía, bueno, nos tiene todavía de alguna forma marginados de ciertas literaturas, y había un mercado había gente que quería leer. Sí. Bueno, en Puerto Rico en el siglo XIX, a pesar de que no había un desarrollo académico institucional formal, sí se comerciaba con libros, entraban libros. Ciertamente había una censura estatal y eclesiástica a los materiales que entraban a la isla, ¿no? Impresos, pero sí había una actividad literaria muy rica, se escribía. Recientemente sabemos de libros que se publicaron antes del aguinaldo puertorriqueño, es decir, que habría que reescribir la historia de la literatura puertorriqueña con la publicación de esos textos que no se conocían, ¿no? Por ejemplo, el libro de Celedonio Luis Nebot, Musén el triunfo del patriotismo. El patriotismo, exacto, el triunfo del patriotismo, que es una obra de teatro, un drama que se representó en lo que hoy se conoce como el Teatro Tapia, que en aquel entonces se le llamaba Teatro Municipal de San Juan. Qué cosa interesante, ¿verdad? Que la historia siempre hay que reescribirla, la historia tiene siempre otra historia. Sí. Y nosotros tendríamos que ya pues Josefina no va a poder hacer mucho, ni Manrique Cabrera. No, habría que reescribir esa historia. Sí. O por lo menos poner un apéndice. Ustedes nunca recibieron la enciclopedia Cumbre o la británica, que te mandaban apéndice cada año. Sí. Un apéndice con una Sí, exacto. Total, eso no debe ser imposible, porque si Star Wars, yo creo que va a ser la prehistoria de Star Wars en cualquier momento, pues se puede hacer eso también con la historia literaria puertorriqueña. Yo creo que en ese sentido debemos empezar también por volver a las bibliotecas y volver a los archivos de los periódicos del siglo XIX, que hay joyas y tesoros que hay que darse la tarea de transcribir, que ahí es donde entra un poquito el problema, porque a veces la calidad de la copia no es la mejor, pero sabe Dios, o sea, lo que hay en esos archivos. A mí me preocupa porque eso es lo que hay que hacer, pero cuando vayamos o vaya alguien que tenga el tiempo de los que se hayan quedado en el país en algún determinado momento, se va a encontrar con que los archivos se están desintegrando. La gente que está yendo últimamente a ver, me está diciendo que hay mucho archivo que está... Sí, porque las prioridades del país se ponen en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, se ponen en cosas insustanciales, ¿no? Yo diría porquería, y no en las cosas verdaderamente importantes, como los documentos, la historia del país, la historia literaria, los documentos literarios del país. Eso, las naciones que tienen cierto control sobre su vida y su cuerpo, pues respetan eso y lo organizan. Nosotros pues tenemos otra historia que es más triste, ¿no? Una historia muy patética, diría yo, tristísima. De hecho, pero ocurre también con nuestra historia arqueológica. Muchos de nuestros grandes tesoros yacían en anaqueles que se han derrumbado por la humedad y por ese tipo de cosas. En gente que se ha querido llevar ese patrimonio cultural a otros lugares. Yo tuve una novia en el barrio de Ciales Cordillera, que al lado tenía un negocio que se llama Negocio Chimeli, y allí había muchas cositas, pedazos de vasijas, y los tenía, y la gente los veía. Yo no sé cómo llegó allí. Yo presumo que era que estaban podando el césped, y entonces los encontraron. Y lo encontraron. Y se tropezaron con eso. Se tropezaron con esas cosas. Y lo privatizaron. Sí. Yo siempre he querido encontrar, yo siempre he tenido la ilusión de encontrarme una vasija o algo así, sin nadie muerto adentro, claro. Ustedes saben que en algunos momentos se le echa a alguien dentro. ¿Cuál a los estudiantes tuyos
de los escritores puertorriqueños de la época, ¿cuál es? Cuando tienes que enfocar poesía, ¿cuál les impresiona? ¿Cuál les impresiona? Fíjate, últimamente les están impresionando mucho los poetas de la diáspora, Tato Laviera, Pedro Pietri. Okay. Los estoy tratando de llevar, ¿verdad? A que también breguemos y trabajemos más allá, además de Julia de Burgos, Palet, Llorens, que veamos otros poetas que pueden ser que son importantes dentro de nuestra literatura, así como hablábamos de los apéndices, ¿no? Ajá. El apéndice de Manrique Cabrera, pues, ¿verdad? Toda esa poesía de la diáspora. Y les está gustando también, pues, es lo que viven todos los días, ¿no? El primo que se va, el amigo, el novio que se va. Y entonces hay un proceso de identificación un poco mejor. Qué bueno. Tú sabes, porque yo el otro día hablaba conmigo, y decía que cuando se reescriba o se escriba la historia literaria del país de este comienzo de milenio, va a ser una farsa. O sea, porque si no hay quien se ubique para tratar de hacer un estudio real que salte los personalismos y que llegue no al amiguismo, sino al estudio real, porque ahora es que el problema es que hay tanta gente publicando, tanta gente escribiendo, que tú le das una patada a un palo de pana, y salen 3 panas y 27 escritores. O sea que... Sí, eso es así. Es difícil llevar el rastro. O sea, sí, realmente... es difícil llevar el rastro, pero también no es imposible, ¿no? Lo que sucede es que hay que tener organización, ¿no? Ajá. Y estructuras organizadas. Hace poco sale un libro publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico que pretende ser una historia también. El entrecursamiento. Escrituras en contrapunto. En contrapunto, mira para allá. Escrituras en contrapunto. Ese es el de El Pico, Marta Ponte. Sí, está bien porque tiene unas perspectivas, pero yo creo que no es tanto una historia. Ese libro es más bien... debates literarios, sí, que está bien, que es importante, pero una historia como tal debe hacerse de otra manera, ¿no? Que sea más coherente, unitaria, que tenga una lógica interna de los movimientos, los escritores importantes, los escritores que han dejado huella en otros escritores, las fuerzas sociales que estaban alrededor de esa escritura. Todo eso hace falta en la literatura puertorriqueña. Eso no se ha hecho. Bueno, y de hecho, hay que nos quitamos el sombrero o la boina o la diadema en todo caso. Por los trabajos que hicieron Josefina y Manrique, claro, en su momento fueron maravillosos. Y este muchacho, hay un muchacho que hizo un diccionario también de puertorriqueño, que yo lo conocí el otro día, estaba en mi edificio, en la terraza, lo conocí y me pareció... Yo dije, ¿cuándo vas a seguir con este milenio? Y me dijo, ¡jamás! Estaba histérico con eso. Profesor, y cuénteme algo, profesor y doctor, ¿cuánto hay, cambiando el tema, y perdonen el salto acrobático, cuánto hay suyo, de su infancia, en ese primer libro suyo de poesía que lamentablemente no me trajeron nada hoy para leer? El tierno vidrio de la noche. El tierno vidrio de la noche es, bueno, como dicen varios poetas importantes, para mí por lo menos, ¿verdad? Lo dice Whitman, lo dice Llorens, lo dice, creo que Mallarmé también, y otros. La infancia es fundamental para la escritura. Uno nunca se despoja de esa memoria infantil, y si se despoja, pues entonces es difícil, ¿verdad? Poder recrear, poder jugar, poder trazar lúdicamente ese pasado, ¿no? O sea, esa perspectiva tanto ingenua, pero a la misma vez sabia, porque ya no eres un niño, te ayuda. En mi infancia, la noche fue importante, por muchas razones. Yo vivía en un campo perdido de este país, por allá entre San Lorenzo, Yabucoa y Patilla, casi lo que se conoce también como la Montaña Santa, por allá arriba. Y las noches eran oscurísimas porque no había alumbrado. O sea, en casa había una bombilla, pero tú mirabas hacia el exterior y todo era oscuro, ¿no? Ok, vamos a dejar a la gente con el suspenso de la noche y ese tipo de cosas para retomarlo en el próximo segmento. Usted está en De Letras. Tenemos de invitados a Esther, al doctor Raúl Guadalupe, y este es su servidor, Emilio del Carril. Usted está en Bonita Radio, www.bonitasradio.net.
Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Retorcidos, en su nueva etapa y como proyecto informativo de CABE. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Con Zaira Lespier y Joey Pons. Tendremos noticias, discusión de temas actuales y anuncios sobre equidad, respeto a la diversidad y justicia social. Acompaña a CABE todos los lunes a las 6 de la tarde en Retorcidos por Bonita Radio. La noche en el campo, mira, hay el bucolismo nuestro, porque nosotros somos adictos a ser bucólicos. Claro. No solamente a la jaranga de la fiesta que subir y bajar, no. Nosotros somos totalmente adictos ideológicamente al campo. Entonces, la noche es negra, la noche es oscura. A mí los coquís me deprimen, pero cuéntame a ti. No, nada, era el momento y la paz necesaria para, con los pocos libros que tenía, poder leer, porque yo padecía de insomnio, sobre todo en mi adolescencia, y después de las 12 en la televisión no había nada más. Entonces yo pues buscaba los libros. Entonces abría la ventana, veía el monte a oscuras y la lectura bajo un silencio absoluto. No se escuchaba nada, quizás un carro a lo lejos. Y pues en cierta medida, claro, el libro no trata sobre eso como tal, pero esa perspectiva marca el texto. El texto nace... La emoción, el sentimiento quizás de soledad. Porque sí. Bueno, también el libro nace de unas circunstancias particulares, ¿verdad? En términos de cuestiones afectivas, cuestiones de mudanza, de adaptación. Yo acababa de regresar de estudiar en Estados Unidos. ¿Tú estudiaste dónde? En la Universidad de Texas, en Austin. Y volver a adaptarme, ¿no? Acá, sobre todo en Río Piedras, que vuelvo a Río Piedras, ubicándome. Fue un momento un poco... ¿Y hablas inglés? Bueno, lo mastico. Mejor que Alejandro, presumo. No sé, a lo mejor competimos. Ok. Fíjate que interesante, yo había perdido ese dato que habías estudiado en los Estados Unidos. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que has evocado en mí un sentimiento de desolación terrible, porque ahora yo me acuerdo, yo que padecía un poco de insomnio, la sensación, por lo menos en mi caso, de soledad que me causaba que el Canal 4 y el 12 cerraran operaciones. Y cerraban de una forma tan burda, con ese sonido y esa franja tan fea. Sí. No, eso era una cosa. Es demandable. Yo creo que debemos demandarla de nuestra infancia. Yo creo que ese es el comienzo de nuestros procesos emocionales distorsionados, porque imagínate. Pero tú sabes lo que era que estás emocionado. Tú no tenías sueño. Y entonces, generalmente las películas de terror las daban a esa hora. Exactamente. Entonces, yo estaba bien emocionado porque para mí era terrorífico ver a Boris Karloff chuparle la sangre a alguna dama blanca y dejarla más blanca de lo que era. Y entonces me quitaban eso y yo me quedaba así. Entonces, ¿qué me quedaba? La Biblia. La Biblia, sí. Que yo tenía, el único libro que había en mi casa. Sí, la Biblia yo la leí muchas veces. Yo también. Bueno, la Biblia es un libro maravilloso también. Maravilloso. Sí, increíble. Si yo tuviera que... Todavía yo leo las historias bíblicas que me enseñó mi abuelita Juanita Carril, pues la gente cree que el Carril es invento mío. No, el Carril viene de mi abuela. Claro. Juanita Carril de Moca. Me enseñó las historias bíblicas y yo quedé fascinado. Y yo siempre tengo esa visión infantil que tú estás mencionando aquí, siempre la tengo con la literatura. De hecho, yo soy infantil. Por eso es que nadie se aguanta conmigo. No, para la creación artística, estética, hace falta esa imaginación del niño. Uh-huh. Porque de qué otra manera se puede hacer, ¿no? Yo diría, el niño recrea
los espacios, inventa. El escritor lo que hace es eso. Claro. El escritor de ficción, el escritor de poesía. Y ese es el niño que llevamos todavía, que no ha muerto, que está ahí, en términos estéticos. Es decir, que la estética nace en la infancia, está ligada a la infancia. ¿Y tú no crees, Esther, que parte de nuestro proceso de ayudar a crear una nación, pueblo, país en los jóvenes es tratarles de llevar un poquito esa sorpresa que han perdido a través de el exceso de hipersexualidad, hiperciencia ficción? Sí. Entonces, ¿cómo nosotros logramos que todavía se asombren con un verso, que se asombren con el final de un texto? Fíjate, yo creo que es que en el caso de la poesía, como la poesía no responde a la hiperrealidad, a la hipersexualidad, pues es hasta más fácil. Porque dentro de las ideas implícitas, dentro del lenguaje metafórico, pues claro, primero hay que ganar la batalla o dar la batalla de que aprendan, ¿verdad? Que le encuentren el gusto a las metáforas. Pero una vez pasamos ese... Que entiendan lo que es una metáfora. Que entiendan, ¿no? Pero una vez pasamos ese reto, yo creo que ahí es donde entra ¿cómo es que se llama? El deslumbramiento del estudiante. Y en el caso de la narrativa, no hay nada como un buen cuento detectivesco para que se le paren los pelos a los estudiantes y digan, wow, por aquí es que no me lo imaginaba, ¿no? Sí, yo tuve, con eso de los estudiantes, yo tuve una vez una experiencia que siempre recuerdo, que yo en mi vida imaginé que me iba a pasar eso. Pero yo estoy en Río Piedra, en un chinchorro allí, tomándome una cerveza fría, y aparece un estudiante, se sienta, de Río Piedra, de la UPR, y escucha mi nombre, ella me mira y me dice, ¿usted es Raúl Guadalupe? Y yo, sí. ¿Usted es el autor del Tierno Video de la Noche? Y yo, sí. Y me dice, ese libro es hermoso. Qué bien. Y yo me quedé así, digo, en mi vida, pues claro, un profesor lo más probable lo enseñó. Claro. Estaba enseñando y le explicó la lógica del texto. Se la explicó muy bien, ¿oíste? Sí, porque le gustó. Sí, qué bien, porque de hecho, ese primer libro, estaba buscando un adjetivo, a mí me pareció doloroso. Es un poco libro doloroso. Triste, sí. También un libro barroco. Sí. Fuera de la forma también, pero el sentido, el sabor que te deja, iba a decir aftertaste, que te deja, a mí me causó un poco de dolor, quizá porque tenemos extractos parecidos, o sea, nosotros venimos de orígenes parecidos. Y a mí, perdóname, a mí la noche del campo no me gustaba. La oscuridad por histérico, y además donde yo vivía había una bruja. Bueno, así que... Yo no tenía opción, yo era un niño, ¿no? Pues pero yo te puedo asegurar que a mí no me gustaba. Yo estaba seguro que a mí no me gustaba la noche. A mí ese libro, el poema que siempre me ha gustado desde que lo conocí, fue es el poema que le dedicas a tu mamá, el de los hombres en la noche. Sí. Definitivamente, yo creo que es el gran... A mí me impactó mucho. Ese poema se lo dediqué a mi mamá, sí. El primer poema, se abre el libro con ese de poema. A los hombres que trabajan de noche. Uh-huh. Sí. Fue bien impactante también para mí cuando lo vi. Eres bien amigo de una persona que admiro mucho, Félix Córdoba Iturregui. Sí, fue mi amigo y mi maestro. Y veo que también, pero eso vamos a ver en el próximo segmento, habla sobre él en el texto nuevo. Sí, ahí analizo una novela que él escribió que se titula El sabor del tiempo. El sabor del tiempo. Y hay un ensayo en ese libro sobre esa novela, que yo creo que es una novela que trae unos planteamientos importantes desde la narrativa sobre la historia de Puerto Rico en el siglo XX. A mí me emociona mucho algo y el hecho de que este libro sale más o menos en un momento que sale el de Gelpi con Marta Aponte y que sale el de Luis Felipe Díaz, que aunque no, él también tiene la novela latinoamericana, aunque tú también, pero empiezan a gestar una nueva cepa de estudios publicados, ¿no? Porque todo publicados en tipo de libro, porque quizás hay en revistas, pero sí compilados el libro. Como la industria del libro está en este proceso extraño en Puerto Rico, porque mientras aquí todo colapsa, aquí... Mientras más gente se va, más libros aparecen. Más libros aparecen y todo el mundo quiere escribir
Y Irisha con un libro, que es una cosa grande. Y nuestros bestsellers, cuando en un país tú tienes los bestsellers son Jay Fonseca y Douglas Candelario, pues, y Walter Mercado, pues entonces hay que evaluar, y esto yo lo había mencionado en otro momento. Cuando la librería más importante es Walgreens. Hay que evaluar qué es lo que está pasando. No, pero Walgreens no es solamente la librería más importante, Walgreens es todo en Puerto Rico, que Walgreens parece que tiene semillas de Walgreens y siembran en todos los rincones y nacen Walgreens como si fueran mangoes, ¿no? La siembran junto con las de Subway. Exacto. Porque están más o menos juntas. Exactamente. Pero tú sabes que cuando uno tiene una necesidad terrible, aunque ya vivo en esta zona es más fácil, pero cuando uno está en el campo y hay una necesidad terrible en tu casa, y uno se levanta y puede ir a buscar un medicamento a Walgreens, tú dices, bueno, pues no es tan mala. Entonces, no, claro. Tú dices, wow, qué maravilloso esto. Para algo tiene que servir, ¿no? Claro, para algo tiene que servir. Sí. ¿Qué te pareció? ¿Qué les pareció? ¿Fueron a las fiestas que acaban de pasar este fin de semana en el Río San Juan? No te gusta. No, nosotros no vamos a hacer. Pero menos ahora, ella no se la puede hacer. Exacto. Yo seguí las recomendaciones de Yulín y no fui. Pero desde antes no, desde un tiempo atrás no íbamos por el gentío, la cantidad de gente. Además que yo estoy en contra de que el Viejo San Juan se llene de tanta gente. Esa estructura no se hizo para el tránsito de tantas personas, ¿no? Y yo no sé si algún día de eso se desplome. Yo creo que esas fiestas deberían mudarla para otro lugar. Tú me avisas, yo no vuelvo ahora. Yo que tengo este pensamiento catastrófico que mi madre me enseñó de que el fin del mundo está cerca a través de la religión. Entonces me dice que el San Juan... Bueno, yo no sé, porque, oye, son miles de personas. Lo que pasa es eso, o sea, estructuralmente San Juan no se hizo para tanto tráfico de gente. Lo estábamos hablando ayer. Debería una posible solución, ¿no? Es que hagan como en Río de Janeiro para el carnaval, que en vez de ser por las calles, pues ahora tienen la estructura del Sambódromo. Claro. Y que la gente, pues, quizás en un lugar estructuralmente más seguro. Aunque por lo que escuché, debo felicitar a los organizadores del evento, porque aparentemente la transportación pública fue todo un éxito. La transportación fue un éxito, y la sensación de yo llegar y escuchar a la Tuna de Calley cantando Saca la Gata de la Canasta, pues me pareció bien emocionante. Y en términos generales, yo lo encontré un evento bonito. Obviamente es un evento para gente joven que es en buena condición física, es peligroso. Los adoquines ya de por sí son tediosos para caminarlo. Uh-huh. Y si alguien te empuja, a mí me empujaron 3 veces. Por suerte, pues hay tanta gente que nunca te vas a caer. Tú simplemente vas a caer sobre alguien. Sobre alguien, exacto. Sí. Me preocupa quién era el primero que está en la lista, pero no importa. Independientemente, fueron fiestas interesantes. Y la gente salió con un sabor positivo dentro de todas las malas noticias que hemos recibido en el pasado año. Pero vamos a hablar de buenas noticias, porque venimos aquí para hablar de cosas buenas, como lo es la literatura, y lo vamos a hacer después de este segmento. Usted está en De Letras. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Hacemos análisis en serio. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero a la vez en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú. Lunes a las 7 de la noche por Bonita Radio. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. La vía al crecimiento es universal.
Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Esther, ¿tú sabes algo que a mí me llama la atención de los estudiantes que tenemos? Sobre todo los varones, un grado de inocencia. Son muchachos que todavía están pensando en jugar los juegos electrónicos y ahí hay una literatura muy interesante. Interesante, los mangas, los otros, ¿cómo se llaman? Cómics. Sí. Cómics, manga. Hay otro nombre extraño, estas historias, son historias complejas. Sí, las novelas gráficas. Las novelas gráficas. O sea, y nosotros tenemos que reconsiderar eso. No, definitivamente. Yo estoy en planes de a mí me gusta crear así cursos medio allá afuera. Y por ejemplo, en otra de las instituciones donde doy clase hay un programa, un bachillerato de videojuegos y tienes que coger una clase de narrativa. Qué bien. O sea, ¿por qué no estamos explotando la literatura a través de los videojuegos? De hecho, ahora los videojuegos tienen que tener narrativa, claro. Entonces, o sea, y por ejemplo, podemos estudiar, sobre todo en cursos de humanidades, podemos estudiar las grandes obras literarias y hacer una comparación con juegos de video. Vamos a pensar en las guerras, ¿no? O sea, si tenemos que enseñar los clásicos griegos, pues podemos trabajar la guerra de Troya o inclusive cuando hablamos de literatura española, el referente mío siempre es, ¿alguien ha jugado alguna vez las batallas del Cid? Y los muchachos casi siempre se han encontrado con algún juego que tiene que ver con el Cid y de ahí entonces partimos, ¿no? Para una manera de gancho, para traerlos al texto. Es que básicamente, después que los griegos se lo inventaron todo, es bien difícil. O sea, básicamente la épica va a llevarte, aparte de lo que son, y la mitología, la tragedia, sirven de base para tantos de los escritos que tenemos. ¿Por casualidad han leído El Eternauta? No. Del argentino. Pues se los tengo de recomendación. Esa es una novela que hizo un hombre desaparecido durante la dictadura de Argentina y que se pasó a cómics. Okay. Y está en cómics. Interesante. Y entonces este personaje que viaja a través del tiempo, Eternauta, es eterno, está cansado de viajar y haber visto a Pompeya caerse y a Sodoma y Gomorra quemarse. Es bien lindo y claro, habla de toda esta invasión a Argentina, a Buenos Aires. Es bien interesante. Y en el caso tuyo, estamos en instituciones diferentes. Tú estás en la UPI de Río Piedras, que eso es el universo autónomo de la UPI de Río Piedras. No, yo estoy en la Universidad de Puerto Rico, en Bayamón. Ah, yo pensaba que estabas en la UPI. No, también, bueno, como quieras. Sí. Y en el Centro de Estudios Avanzados. Y en el Centro de Estudios Avanzados, sí. ¿Ahí sigue dando literatura antillana 1 y 2? Sí, ese curso parece que no es mío, pero hace años que lo doy. Sí. Además de las electivas. Y otras electivas que he dado, sí, que he estado dando. Qué bien. Centro es un lugar mágico. Sí, a mí me gusta el centro. Yo creo que el centro es una institución importante, ha cumplido una función importante y la sigue cumpliendo. Esperemos que la siga cumpliendo también. Sí, yo creo que sí. De hecho, se ha mantenido muy bien en matrícula, ¿no? Sí, bueno, ha tenido todas sus fluctuaciones como todas las instituciones, pero está ahí. Yo cada vez que alguien me llama me dice, profesor, ¿se llenó la sección? Y yo, wow, se llenó, qué bueno, es un milagro. Usted sabe la cantidad de % de gente que ya no está aquí, que no está estudiando, que ha decidido migrar, pues entonces, y los que han decidido quedarse en la casa, que simplemente no quieren estudiar. Sí, eso es parte del proceso. Entonces tenemos aquí, ya arreglamos el mundo, el Evangelio de Macandal y los Hacedores de Lluvia, ensayos sobre literatura histórica y política del Caribe, editorial Tiempo Muerto. ¿Tiempo Muerto es de quién? No, Tiempo Nuevo. Tiempo Nuevo, a diablo. ¿De quién es ese editorial? Ese editorial es de José Luis Figueroa y Marvia López. Ese es de Librería Isla. De Librería Isla, exactamente. Ellos también son, ahora Librería Isla es una librería online, y mantienen la editorial Tiempo Nuevo. Ah, qué bien. No sabía que habían mutado a hacer... Sí, a hacer por línea. O sea, que ya no hay que ver a José Luis, no voy ni saludarlo. Bueno, lo puede ver en actividades, sí. Okay. Él se mantiene por ahí trabajando y vendiendo libros cuando le dan su espacio, pero
Los libros, la mayoría, pues los vende a través de libreriaisla.com. Y son libros a petición. O sea, a petición quiero decir como on demand. O sea, se hacen en Creative Space en Estados Unidos. No es que se esté imprimiendo en Puerto Rico. No, se están imprimiendo en Estados Creative Unidos. Space. Exacto. Sí. Okay. Sí. Quizás otro mundo. Nosotros hemos, en algún momento, todas esas imprentas que están en el gobierno, que sirven para tantas cosas, debieran ponerse a la disposición de los escritores de los... Sí, pero lo que pasa es que para los gobiernos eso no es importante. No es importante. No. Para los gobiernos lo importante es, no sé, robar dinero. Claro. Robarse el erario público por las contribuciones que pagamos nosotros. Tener un salario a costa de nosotros para legislar en contra de nosotros. Claro. Y postergarse, o sea, ellos están intentando la longevidad que les pueda dar un puesto. Exacto. Entonces se están creando microfeudos, no tan microfeudos. Está el feudo de la judicatura, el feudo de la... Este país ha sido de hacendado siempre. ¿Siempre? Sí, pues imagínate, mira la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico era de Benítez. O sea, Jaime Benítez era el hacendado de la Universidad de Puerto Rico. Tuvo como 1000 años entre rector y presidente. De los 3000 que tuvo 1000 años. Exacto, exactamente. Y así sucesivamente. Este es un país todavía un poco de hacendado. Bueno, mentalidad, al menos la mentalidad. Mencionaba el otro día una persona que habla sobre política y sobre el efecto de los nombres, que gran parte, un porcentaje altísimo de los políticos en Puerto Rico tienen nombres extraños. Batia. No, Batia es indio. Por eso. Es indio, sí. Apellidos, pero no son apellidos. Yo no estudié con ningún Batia. Yo estudiaba con González, con Rodríguez, con Pérez. Con Rivera. Con Rivera. Sí, pero sí. Nunca con Batia, nunca con... nunca... ¿Yulín es un apellido o un nombre? Yo creo que ese es... Yo creo que ese es el segundo nombre. El apellido es Cruz. Ok, pobrecita. Carmen Yulín es el nombre. Ok, sí. Pero hay muchos, si tú miras, hay muchos nombres extraños. Aunque yo conocí unas cepas de Rosselló, que le di clases, por cierto, en Macao. Rosselló. Sí, pero los Rosselló están en Puerto Rico desde el siglo XIX. Ok. Sí, ese es un apellido que se consigue. Si uno va a los documentos, en los documentos históricos, uno los encuentra. Muchos de esos apellidos vienen de las emigraciones tempranas que se hicieron en el siglo XIX, a partir de más o menos entre la mitad de la primera parte del siglo XIX en adelante. Se establecieron varios apellidos irlandeses, italianos, franceses, corsos. Entonces tú los ves por ahí, son ingleses también. Sí, y aunque tienen cepas que no son de poder adquisitivo, pero sí los hay muy bien ubicados en lugares estratégicos. Claro. ¿Cuántas son? Como 10 familias las que dominan este país, me dicen ahí. 10, yo pensaría que son menos. Son menos, ¿verdad? Y comenzamos el viaje a tu libro. Tienes unos ensayos sobre Haití, Carpentier, Macandal. Los que no conozcan un poquito de Macandal, hablarles para los que no. Sí, el Evangelio de Macandal y los Hacedores de Lluvia es un libro que yo concebí, un libro de ensayo, ¿no? Donde reflexiono sobre el Caribe, sobre el origen del Caribe. Es un libro que persigue una ontología múltiple, ¿verdad? De cómo surge esta zona del mundo que se llama las Antillas, ¿no? Que es amplia, que se compone de muchas islas distintas, que fue prácticamente en el mundo moderno se conoce y se desarrolla bajo el colonialismo europeo, ¿verdad? Y bueno, entro en ese debate. Yo sostengo que la personalidad o la identidad política del Caribe nace en la Revolución Haitiana. No, la tesis no es mía, no es novedosa, lo han dicho otros autores. En Puerto Rico eso casi nadie lo ha dicho, porque Puerto Rico vive de espalda al Caribe, ¿no? Sobre todo al que habla francés o inglés o sea, sí. Pero sobre todo Haití como país es bastante invisible para nosotros, a menos que tiemble. Sí, exacto. Es invisible, a pesar de que se ha tenido una relación con Haití desde los tiempos coloniales del siglo XIX, el siglo XVIII. Estas islas siempre han estado en contacto.
sobre todo desde el punto de vista de la cultura popular. Yo parto en ese libro de esa visión y entonces desarrollo toda una serie de ensayos donde hablo de literatura, historia y política en el Caribe, partiendo obviamente de la isla en la que estoy vivo y la que pertenezco, que es Puerto Rico. Y ahí trato de hilvanar esas relaciones y desarrollar unos planteamientos en esas tres disciplinas, que es la literatura, la historia y la política. Que son tres literaturas diferentes. Sí, son tres universos distintos. Son tres universos. Están interconectados. Interconectados, pero al mismo tiempo, para mí la literatura es como que este gran mundo del maniqueísmo y de la estrategia. Estaba leyendo el comienzo del libro de la Close, Las amistades peligrosas del siglo XVIII. Y a mí esto es un libro de intrigas, de estrategias, me dice en la introducción. Y eso es realmente lo que es la vida, y sobre todo la política y la historia. ¿Qué mejor historia o cuento o novela que la historia? Uh-huh. Que siempre ha cambiado. Entonces, sales del Caribe y de Macandal y hablas de Carpentier, ¿no? Bueno, claro, la imagen de Macandal, yo conocí el personaje literario primero de Macandal, y luego conocí el personaje histórico. Macandal sí existió, fue uno de los primeros cimarrones rebeldes a mediados del siglo XVIII en Haití, o en la Santo Domingo francés, como se le conocía, y encabezó, sí, una rebelión contra los amos blancos, que le causó estragos dentro de la población francesa que tenía esclavos, ¿verdad? Porque una de las armas que se utilizó en esa sublevación fue el veneno. Veneno hecho por plantas criollas de Haití, que descubrió Macandal. Entonces, al descubrir esos ungüentos, desarrolló toda una serie de venenos que, bueno, los amos se desplomaban en la cena, comiendo. Y quien llevó el veneno, pues es el que le sirvió, que estaba ahí. Y podría parecer mágico. Exactamente. Parte del proceso mágico de Macandal, esa que se la escribe, qué bien, no sabía el dato de la hierbita. Quizás en menos dosis puede ser bien divertida, ¿no? Lo supongo, porque dentro de los ritos del vudú sí hay ciertos líquidos que se pueden ingerir para diferentes efectos. Para diferentes efectos. Claro. Es bien interesante porque divides después el resto del libro en 3 puertos. El primer puerto es Puerto Rico. Claro. Y los pones interesantemente con minúsculos los tres títulos, subtítulos. Sí, bueno, puerto, porque porque es el lugar genérico. Y escribimos en una isla. Estamos escribiendo en islas. Por lo tanto, la forma de conectarnos isla con isla es a través de los puertos, ¿verdad? La conexión se da a través de los puertos. Siempre se ha dado en el Caribe a través de los puertos. ¿Y el país de los 4 pisos de José Luis González está aquí o es parte de la literatura? Bueno, yo hago un análisis crítico de las visiones de José Luis González en ese ensayo, que fue importante y sigue siendo importante porque ya te iba a preguntar. Provoca discusión como la que yo sostengo en el libro. Él desarrolló unos análisis partiendo de unos conceptos que yo pongo en tela de juicio en el ensayo que se titula La Nación de José Luis González. Y nada, está ahí para la discusión. No es que yo tenga la última palabra al respecto, pero sí planteo lo que pienso. Yo creo que una de las aportaciones que tiene el libro este libro de Raúl de Ensayos es eso mismo, una mirada crítica sobre libros que son los nuevos clásicos de la historia y de la literatura puertorriqueña, ¿no? Y cómo siempre hay que mantener una mirada enjuiciadora sobre los textos, porque no podemos aceptarlo verbatim todo. Tiene que haber un juicio crítico sobre todo lo que consumimos. Sí. Y de alguna manera, con varios textos, sobre todo con ese ensayo de La Nación de José Luis González,
pone en tela de juicio y le da una mirada también, digamos, renovada, de alguna manera que renueva la discusión para lo que siempre nos vamos a preguntar, que es ¿qué somos? Bueno, para la discusión, si hubiera discusión, porque otro de los grandes problemas en este país es que no hay discusión. No, porque entonces subversión, cualquier discusión se convierte en subversión. Exacto. Y entonces hay un problema terrible, es que nosotros tú no puedes decir nada, otro punto de vista sobre los textos canónicos, porque de alguna forma caes en desgracia con el resto del Olimpo o de la Santísima Trinidad, y entonces es como que, no, muchacha, jamás toques eso, no toques eso, y es una cosa terrible, pero nada, yo presumo que eso ocurre en todos los lugares del mundo, y vamos a discutir sobre eso un poquito más, a seguir hablando sobre los puertos que nos quedan, sobre nuestro querido Félix Córdoba Iturregui, sobre el asma de Lezama Lima y que lo lleva a escribir Paradiso, dentro de unos segunditos, aquí en De Letras por Bonita Radio. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Muy bien, amigos, estamos aquí. Es bien interesante la conversación que se ha dado. Es una pena que aquí, pues por razones técnicas, los alcoholes etílicos no están permitidos, porque hubiera sido bien bueno poder tener la conversación con sangría por lo menos. No, en serio. Tienes también, ya hablaste un poquito sobre Félix Córdoba Iturregui y sobre la importancia de su novela El Sabor del Tiempo. Sí, El Sabor del Tiempo es una novela extensa, muy buena, yo creo, en el sentido de que a través de un lenguaje poético, el autor, que es Córdoba, logra desarrollar unos personajes en el siglo XX puertorriqueño, desde el principio, desde los tiempos de la caña hasta prácticamente finales del siglo XIX, y elabora toda una serie de reflexiones. Estos personajes van elaborando, que son Julián, que son Teófilo, van elaborando unas reflexiones sobre el país que yo creo que son fundamentales, que tocan la médula misma, la estructura misma del país, del ecosistema de lo que es Puerto Rico, y cómo se ha ido transformando ese ecosistema, transformando y destruyéndose para favorecer unos intereses no puertorriqueños,
¿no? Totalmente foráneos, por el control político, por el colonialismo. Y yo creo que es importante porque se hace desde esa perspectiva, ¿no? de tener conciencia del país en que vivimos, de la geografía del país, de lo que el país puede hacer, puede producir, y por qué no sé, y por qué no, ¿no? ¿Cómo ha sido esa historia a lo largo del siglo XX? Claro, eso está narrado de una forma mucho más metafórica y esplendorosa, claro, de lo que yo estoy sintetizando aquí, y ahí la magia del texto, el sabor del tiempo, ¿verdad? Y luego esa novela, luego él tiene en parte una secuela que es Los hilos de la sombra, que es la segunda novela de él, pero de esa no trabajo en el Estos libro. títulos de Córdoba también buenos, también buenos los dos, son muy lindos. Entonces caemos aquí en la tía loca de la familia literaria caribeña, que es Paradiso, porque es como la tía loca, la excéntrica, la que no se quita los roles, el dubi-dubi, junto con la estola y los tacos, y está pintada con sombras de diferentes colores. ¿Qué pasa con Paradiso? Bueno, yo creo que Paradiso es un profesor que yo tenía, que tuve en Austin, y todavía vive, me decía que él le llamaba a esa novela Paralizo, porque cada vez que intentaba leerla se paralizaba, no podía continuar. Mucha gente le pasa eso. No podía continuar. Yo creo que es una de las grandes novelas escritas en castellano en el siglo pasado. Un texto alucinante, la cantidad de referencias, sobre todo los primeros 3 capítulos son los más densos. Después que sobrevive los primeros 3 capítulos, vas agarrando el cuerpo del texto, ¿no? En la estructura del texto. Los primeros y la 3, fábula, exacto. Pescándolo. Lo que pasa es que ocurre con algunos momentos referenciales de Borges y de otros escritores, que hay que pescar la fábula dentro de una serie de referentes o de digresiones o de lo que sea. Entonces se te hace un poco complicado, pero cuando tú encuentras esa... ¿Cómo es que se llama el protagonista? José Semí. Semí, yo iba a decir Coquí. José Semí. José Semí, exacto. Sí. Es bien interesante. Es una novela que hay que rescatar, sobre todo porque el problema que tiene esa novela es que tiene muchos detractores dentro de la academia. Es como la mirada es que le tienen miedo. Entonces, bueno, detractores quizás porque por el miedo. No han intentado leerla, ¿no? Acercarse a ella. O detener. No es una novela, no es una lectura de domingo, ¿no? Hay que leerla todos los días, ir poco a poco. Y además de eso, no solamente ir poco a poco, sino conocer lo que se conoce como el sistema poético lezamiano. Es decir, esa novela está hilvanada, enlazada con la ensayística, la poesía, las perspectivas sobre el arte que tiene el autor. Y, en otras palabras, tienes que conocer la obra en su totalidad de Lezama para tú poder ir comprendiendo Lezama, Paradiso. Claro, también es su primera novela y ahí pues, digamos, hay ciertas cosas que pudo haber hecho mejor. Ya en la segunda, que es la continuidad de esta, que se titula, Dios mío, la memoria, la segunda parte... Piano Licario, se llama, o Piano Licario. Okay. La segunda parte ya está una novela estructuralmente, desde el punto de vista de la sintaxis, mejor trabajada. Sí, la misma densidad, pero ahí ya, porque recordemos, el Lezama es fundamentalmente poeta, que escribió novela, pero es fundamentalmente poeta. Los cuentos están chéveres, tiene unos cuentitos que son los más interesantes. Y una pregunta, llegas al segundo puerto básicamente creando un puente entre Puerto Rico y Haití, o sea, retomas los primeros ensayos para llegar entre la revolución a la esclavitud puertorriqueña. Sí, porque cuando la revolución triunfa, se constituye el Estado haitiano en el 1804, Dessalines envía, que es el creador, Jean Dessalines, ¿verdad? Jean-Jacques Dessalines es el creador del Estado Revolucionario Haitiano y crea un ejército de mulatos y negros que van por el resto del Caribe auspiciando levantamientos contra la esclavitud.
Y a Puerto Rico llegaron. Sí, a Puerto Rico llegaron. Necesitamos de nuevo que vengan por aquí, que nos den una vueltita, aunque sean zombies, lo que sea, no tengo problema, pero que nos ayuden. Entonces conectas básicamente en el tercer puerto, bien interesante porque te retomas a un escritor poco trabajado en Puerto Rico, que es Ángel Agosto, con otros ensayos. Tienen un irracionalismo. Miren este título: Irracionalismo, compromiso intelectual y el naturalismo crítico. Notas sobre la formación intelectual en la colonia. Sí. Excelente artículo sobre la academia. Sí, ahí pasa un juicio sobre las tendencias filosóficas, teóricas, actuales de la academia y cómo yo creo que han sido perniciosas. Yo en parte me formé en esas tendencias y claro, desde mi punto de vista elaboro una crítica a las mismas y bueno. Qué bien. ¿A quién estarás agrediendo sin saber? Bueno, o sabiendo. No hay nombres en específico. Por eso. Pero bueno, ellos saben quiénes son. Sí. También es al sistema, ¿no? Sí, también que ha estado fuertemente influenciado por una americanización. O sea, la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, empieza con un proceso de americanización fuerte en las primeras décadas, ¿verdad? Sí. Luego viene la Universidad de Benítez, que es la universalista occidental. De ahí pasamos a una universidad que está en crisis y vienen las tendencias de revolucionarias, de liberación nacional, anticoloniales, el marxismo en la década de 60 y 70. Eso se fosiliza prácticamente y aparecen otras tendencias que ya quieren echar por la borda hasta la existencia misma. Entonces, es problemático, yo creo, ¿no? Porque entonces siempre estamos mirando hacia afuera y nunca hacia adentro. Y yo creo que la mirada debe ser en ambas direcciones. Definitivamente. Partiendo desde adentro, ¿no? Porque aquí hay un país que hay que arreglar. Hay que arreglarlo y que mucho del daño que se le ha hecho se lo hemos hecho nosotros mismos gratuitamente. Exactamente. O sea, porque nosotros, el maniqueísmo se nos ha soltado demasiado. Y Ángel Agosto, me dices que lo conoces, ¿no? Sí, conozco a Ángel. Le mandamos saludos a Félix y a Ángel y a Lezama Lima. Bueno, Lezama está en el otro mundo. Pero a él se le pueden mandar por allá. Sí, él debe estar fumándose un buen habano. Exacto. Sí. Tú sabes que, sobre todo, hay que seguir buscando estos nombres y trayéndolos a la geografía, a la ruta de lo que es la literatura puertorriqueña, insertándolos, buscándoles similitudes, porque eso es parte de lo que es nuestra historia. Y de ahí es que ustedes saben, mis amigos, que estamos frente a un libro que ayudará a formar la historia de la literatura puertorriqueña en algún momento, igual que el que te estoy diciendo, Luis Felipe, el de Escrituras en Contrapunto. Y creo que Daniel Torres sacó uno también de ensayos, donde él trabaja en Estados Unidos, y lo sacó Isla Negra. Pero tenemos dentro de todo lo terrible del país, tenemos un país, ya me dice que se me acabó el tiempo, tenemos un país que como quiera quiere pensar, quiere escribir, y yo siempre digo, si quiere leer si quiere leer y quiere escribir, prefiero que lo haga, aunque no lo haga de la mejor forma, aunque su acercamiento a la lectura no sea la mejor, o a la escritura en una fase primaria, a que esté haciendo cosas, fechorías, robando, inventando. Claro. Raúl, te agradecemos de corazón que gracias a ti por aquí. La invitación. Lindísimo esta hora. Esther, tú sabes que siempre hay esta simpatía, este cariño que tenemos desde que ha mutado esta relación de compañeros de estudios a compañeros allá. Sí, de trabajo. Y ahora siempre bien contento de verlos juntos y de que esa juntería de ustedes esté hinchiendo y fortificando la tierra. Muchas y ustedes gracias. Compren el libro, es un libro interesantísimo. Diríjanse al escritor. A Esther la consiguen por Filí Melé en Facebook. Y es una buena forma de llegar a Raúl, porque es bien rápido. Es más rápido que la red de muchas compañías de teléfono. Recientemente voy a sacar un trabajo
de análisis crítico de la novela de tema andino de Mario Vargas Llosa. Qué bien. Ya pronto va a estar circulando por ahí. Él se quiere internacionalizar. Vamos para Perú, no te preocupes. Para la Feria del Libro de Perú. Bueno, mis amigos, nos vemos la semana que viene aquí en su programa semanal que rescata un poco lo que es la tertulia, socarrona sobre la literatura de letras por Bonita Radio. Que tenga una linda semana. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.